En esta sección vamos a aprender qué son las velas japonesas. Las velas japonesas son el símbolo que se va formando durante el desarrollo del precio. Como explicamos anteriormente, la vela japonesa será el símbolo que vamos a reconocer para el movimiento del precio en cada momento determinado. Quiero decir, cuando tenemos una escala de tiempo y de precio en una gráfica, vamos a ir viendo cómo se traza prácticamente de izquierda a derecha una línea en sentidos generales que va a definir el comportamiento del precio determinado. Esta línea, si en el caso que habláramos fuera prácticamente la única forma de ver el precio, nos indicaría en cada punto en qué precio estaba el producto y esto nos daría una idea de hacia dónde va, pero no nos daría una idea de cuál sería el comportamiento entre los compradores y los vendedores. Imaginémonos entonces una sesión de 5 minutos. Va a ser el tiempo en el cual se va a formar la vela que en ese periodo nos va a indicar qué sucedió en cada punto. Digamos entonces, una primera línea como esta, si lo viéramos a escala más cercana, estaría formando la vela en el momento, en este caso digamos que el valor de 5 puntos. En una sesión de 5, 6, pongamos 4, 5, 6, 7, 8, no importa qué, sería nuestro precio. Este segmento comenzaría a barrerse hacia arriba o hacia abajo, indicando el precio en un momento determinado. Entonces, vamos a comenzar a notar cómo se construye lo que llamamos el cuerpo. Este símbolo que se comporta hacia arriba o hacia abajo nos indicará también el punto de entrada y de salida. En este caso, 5 fue el punto de entrada y digamos que 5 minutos después este hubiera sido el punto de salida, 7 y un poco más. Esta vela se formaría en base al punto máximo y el mínimo de ese precio, dejándonos entonces una figura central. Pero también es cierto que esta barra pudiera haberse desplazado hacia afuera o hacia afuera, hacia abajo o hacia arriba en la medida que el precio hubiera cambiado, pero en el momento, repito, de entrada y salida, los precios fueron estos que están acá. Uno para la entrada y uno para la salida. Los valores que hubieran sido trazados durante ese periodo, pero al final no hubieran sido los finales, quedarían trazados con lo que conocemos como mechas. Entonces, precio de entrada, precio de salida y durante el segmento de 5 minutos el precio habría hecho desplazamientos hacia abajo o hacia arriba, dejando la huella representada con estas líneas que se llaman mechas. Veamos. Se conoce como alcista la vela que se forma de color verde y que indica que el precio final fue mayor a la vela anterior. En este caso solamente estamos representando el valor de las velas, esta para un mercado bajista y esta para un mercado alcista. El color de las velas se forma debido al precio anterior. Veamos este caso. Esta vela que está aquí se formó en este punto inicial y después de 5 minutos su precio habría concluido aquí abajo. Con respecto a la anterior, probablemente una vela que hubiera estado en este punto, cuyo precio habría terminado en esta zona, esta siguiente se formó de color rojo y lo vemos acá. El siguiente caso, esta que se formó de color verde, sería debido a que el precio de la anterior final fue en este punto y el precio final de esta fue en el punto más alto. Esto dejó entonces
entendido que el precio subió y su color cambió a verde. Lo mismo en este caso. La siguiente vela, que comenzó en este punto, terminó en subsecuencia en este punto, indicando que fue verde. La siguiente, de la misma forma, que comenzó inclusive un poco por arriba del anterior, pero el precio final fue aquí abajo. Con respecto a este precio inferior dejó una vela de color rojo. Recordemos entonces: vela verde alcista, vela roja bajista. En esta gráfica vamos a entender cómo se desarrolla el precio. En primer lugar, pensemos en estas dos manos como si fueran los compradores y los vendedores. De arriba hacia abajo, el vendedor, en esta línea negra que llamaremos precio, intenta mantener el precio hacia abajo. El comprador intenta lo contrario, empujando hacia arriba. A estos le llamaremos toros y osos. Los osos son los que atacan de arriba hacia abajo y los toros de abajo hacia arriba. Ahora explicaremos. Imaginémonos esta línea negra como si fuera el precio, donde existe una presión de vendedores y compradores quienes de una forma y de otra empujan el precio, haciéndolo mantener en una zona. La vela, que comienza siendo una línea, en este caso la hemos trazado de forma continua para entender cuál es el punto central, pero la vela en este caso se comenzaría a formar dependiendo del resultado en la sesión del tiempo. Como dijimos bien, esta función estaría sucediendo dentro del lapso de 5 minutos, que fue el ejemplo que hemos tomado. En este caso, los osos que empujan el precio hacia abajo comenzarían a arrastrar la línea central o llamado precio hacia la parte inferior, donde existiría por supuesto siempre una fuerza contraria, en este caso los toros. Este precio, al arrastrarse en relación al punto central, comenzaría a formar el color de la vela, en este caso rojo, y estaría entendiéndose que el precio estaría bajando con respecto a la apertura de esa vela o el precio inicial. Imaginemos que más tarde este precio comienza a deslizarse hacia el lado contrario debido a que la presión de los toros que de abajo hacia arriba comienzan a hacer presión. Aquí veríamos cómo la vela comienza a dejar un trazo que entendíamos que era la mecha o sombra, donde el precio habría arrastrado hasta este punto en el momento inicial. Y esto comenzaría a dibujar de nuevo hacia la zona contraria del precio de apertura otro segmento, que sería nuestro cuerpo. Antes de terminar el tiempo de 5 minutos, seguiría sucediendo el mismo caso. En este caso, la vela seguiría aumentando de tamaño hacia el lado superior debido a que los toros que están corneando de abajo hacia arriba, esta es la expresión literal de ese nombre, estaría empujando la vela hacia el punto más alto para finalmente formar una vela cuya forma tendría una mecha inferior y un cuerpo que sería del color verde, en este caso representando de que el precio sería en alza con respecto a la vela anterior, supongamos el caso, pero lo importante es que entendamos por qué se formó la vela, dejando lo que, repito, tendría como sombra o mecha y su cuerpo, en este caso, representado por el color verde, entendiéndose que porque habría sido alcista. La forma de las velas va a ser algo importante en nuestro día a día de trabajo. Tenemos que entender por qué su forma y qué representan en un momento determinado. Y vamos a comenzar analizando esta primera vela, que se llama hammer o martillo, hammer tomado del inglés. Estas velas verdes o rojas, no importando, expresadas aquí solo para entender que se pueden dar en cualquiera de los dos casos, pero su forma va a representar algo en específico. Veamos. Analicemos esto. Esta vela, que tiene una forma larga hacia abajo, representada por la mecha, y un cuerpo pequeño en la parte superior, significa que el precio ha tenido el siguiente comportamiento. Desde abajo, que fue el punto donde la vela máxima en el momento determinado llegó, hacia la parte superior, se dibuja la mecha, repito, que es la distancia
o la amplitud que esta vela se formó en un momento de 5 minutos. Esta vela, cuya mecha es muy larga y su cabeza en la parte superior tiene un cuerpo muy corto, representa definitivamente una lucha donde los toros fueron victoriosos. En el momento que se forma la vela, repito, se va a dibujar la mecha durante todo el trayecto del movimiento. O sea que este cuerpo fino y largo define cuál fue el movimiento del precio en ese lapso de 5 minutos. Al final de ese tiempo, la vela se formó en la parte de arriba con un cuerpo muy pequeño. Eso significa sencillamente que hubo una presión muy fuerte del lado inferior hacia arriba, o sea, nuestros toros estuvieron empujando el precio y lograron definitivamente vencer a los osos que estuvieron desde el punto inicial tratando de que el precio bajara. Al final de ese periodo de 5 minutos, en este caso, tomando esta sesión de tiempo, que pudo haber sido de 1 o de 15 minutos o de 30 minutos, el precio terminó de esta forma. Entonces, haciendo un resumen, comenzó el precio a luchar en este punto, llegó hasta la parte inferior y antes que terminara la sesión de tiempo, los toros empujaron con mucha fuerza, dejando claro que su posición era de compra. La vela roja es una referencia. Esto pudo haber representado el precio en relación a la vela anterior. Pero lo importante es que los toros o el mercado alcista, en este caso, ganó la batalla. Starlight o estrella fugaz. Esta vela, que es contraria a la anterior, representa exactamente lo mismo, pero donde la victoria la tuvieron los osos. El precio, en un momento determinado, se desplazó hasta el final de la mecha, representada por esta línea delgada. Pero definitivamente al final, los osos, que estaban muy fuertes en este momento, vencieron a los toros y lograron hacer que el precio desplazara hacia abajo. Sencillamente, mucha presión desde la parte superior. Esto va a ser importante cuando lo analicemos sobre la gráfica, porque nos va a decir las probabilidades que existen de que será el siguiente paso. El Marubozu es una vela importante porque es decisiva. También la conocen como la gran pata de elefante. Esta vela nos va a representar, sobre todo cuando veamos más adelante las posiciones dentro de la gráfica, un movimiento importante. En este caso representada por color verde o roja, y del lado izquierdo hemos dejado un poco de mecha, dejando más o menos entender de que esto no sería muy diferente porque no hubo lucha. En el caso de derecho, que es auténtico, una vela Marubozu con esta longitud y sin mechas define directamente que el precio tuvo un inicio y un final sin lucha, dejando claro que en el caso de los osos fue un desplazamiento completo de arriba hacia abajo, o los toros lo contrario, de abajo hacia arriba. Esto indicaría que hubo un gran movimiento de precio sin lucha y sin ninguna intención de ir al lado contrario. Recordemos la palabra intención. Esta nos va a dejar claras muchas posiciones una vez que hayamos comenzado con la actividad. Aquí vemos el doji. El doji, sencillamente, una vela cuyo cuerpo no existe prácticamente, indica que durante el lapso de tiempo donde hubo una gran batalla entre osos y toros, alcistas y bajistas, no hubo ningún desarrollo de cuerpo. Quiere decir que el precio no se movió. Esta vela es importante porque nos va a decir muchas veces cuál fue esa posición en el mercado. Un precio que no sube y que no baja deja muy claro que la fuerza está completamente equilibrada y que el interés de los compradores y vendedores es exactamente el mismo. Esto es un mercado completamente paralelo. No nos estaría dando ninguna oportunidad, pero sí nos estaría dando seguramente información muy importante para el siguiente paso. En fin, las velas pueden ser de todo tamaño, pueden tener cuerpos más largos o más pequeños, pueden tener mechas arriba o abajo. Esto no va a poderse entender viendo sencillamente las velas aisladas, sino una vez que estén formándose en secuencia y dejando en la gráfica una trayectoria. Pero haciéndonos familiar
con su forma es como entender la célula prácticamente del trading. Lo que quiero explicarles, haciendo referencia o analogía a esta imagen, es que las velas para nosotros van a ser la huella de la lucha que existe entre los compradores y los vendedores. Entender el rastro de esta lucha puede representar para nosotros algo importante, porque estaríamos viendo, repito, qué sucedió en un momento determinado de esa pelea. Y esto para nosotros puede representar ganancia y dinero. El oso y el toro representan en el trading la puja que existe entre el lado compra y el lado de venta. Es muy frecuente ver estas imágenes en el trading que representan a los compradores y a los vendedores. En inglés, bearish and bullish sería alcista o bajista o oso y toro. Estas estatuas, ubicadas en una zona importante de negocios, representan el negocio del trading y del mercado de la bolsa. Si bien la asociación del movimiento alcista o bajista representado por el toro y el oso no es importante para el trading en el sentido técnico, es bueno entender el argot técnico y las palabras que se utilizan en este negocio. Entonces recordemos por última vez, bull market representado por un toro es de color verde. En esta imagen representa optimismo y el precio hacia arriba. Por el contrario, el bear market representa pesimismo o el precio hacia abajo. Pero recordemos que en el trading no hay pesimismo y optimismo en el movimiento de un precio. Tal vez para un inversionista que pone dinero en la compra de un bien y espera que su precio suba, pero recordemos que nuestro negocio no es realmente inversión, sino es comercio. Por lo tanto, no nos importa si el precio sube o baja. Lo que realmente queremos es que el movimiento del precio sea bueno y generoso, como decimos en este argot, para que nos deje ganancias. Evidentemente tenemos que entender hacia dónde va el precio. Si el precio va en un sentido en el cual hemos invertido, no nos importa, repito, en qué sentido vaya. Pero la lucha definitivamente de precio la vamos a ver el día a día en una gráfica de trading. Cuando estemos esperando que algo suceda, vamos a recordarnos mucho de estas imágenes, porque vamos a decir arriba, arriba, vamos toro, empuja, o oso, de vuelta, por favor, hacia abajo. Es la ansiedad que definitivamente vamos a demostrar y es algo completamente normal. Vamos a estudiar también qué son las psicologías del trading o el famoso psicotrading, donde tenemos que entender que la emoción debe estar fuera de nuestro rango. Debemos tener sencillamente nuestra cabeza y mente en blanco antes de hacer una negociación. No tenemos que tener impurezas en el sentido emocional, tenemos que tener estabilidad y tranquilidad. Es normal que todas las negociaciones que se hagan en cierta manera puedan ir en ciertos momentos mal, pero esto vamos a entenderlo más adelante porque forma parte de exactamente lo que es la estadística.